¿Qué tan bueno fue Gareth Bale realmente? Vamos a reaccionar a este video de Hablemos de Fútbol. Para mí Gareth Bale es un infravalorado, así que bueno, reaccionemos a lo que fue Gareth Bale. Increíbles regates y tiros libres con efecto knuckleball tenían a los aficionados al borde de sus asientos. Y cuando se trataba de los partidos más importantes, Bale no solo marcaba cualquier gol, marcó algunos de los goles más decisivos en la historia del fútbol. Bale era la definición de un cambiador de partidos. Llevó a su país a su mejor posición en un torneo, levantó la Champions League 5 veces y marcó quizás el mejor gol de la historia en una final de la Champions League. Pero, lo creas o no, todavía hay quienes dudan de su compromiso y profesionalismo tras una carrera llena de controversias. Así que la pregunta sigue en el aire: ¿qué tan bueno fue Gareth Bale en realidad? ¡Ojo con eso! ¡Golazo! Bale hizo su debut profesional con apenas 16 años, convirtiéndose en el segundo futbolista más joven en jugar para su primer club, el Southampton. Así que, incluso a esa edad, se esperaba mucho de él. Pero mientras los fans de Gareth Bale recuerdan sus increíbles goles y asistencias, Bale en realidad comenzó su carrera como lateral izquierdo. El adolescente nacido en Cardiff hizo su debut con el Southampton contra el Millwall al final de la temporada 2005-2006, dándole a los aficionados de los Suns un adelanto de lo que estaba por venir. Había sido tan bueno cuando era adolescente que su profesor de escuela le prohibió usar su pie izquierdo o dar más de un toque a la vez. Y vaya que era rápido, corriendo los 100 metros en 11.4 segundos a los 14 años. Como orgulloso galés, el héroe de Bale al crecer era el extremo del Manchester United, Ryan Giggs. Y no pasó mucho tiempo antes de que Bale también vistiera la camiseta roja de los dragones galeses, ya que después de solo 2 partidos con el Southampton, Gales lo convocó a la selección nacional, convirtiendo a Bale en el jugador más joven de la historia de su país en ese momento, con solo 16 años y 315 días. Y en ese partido de debut, incluso dio una asistencia, ayudando a Gales a obtener una victoria por 2-1 sobre Trinidad y Tobago. Así que, la temporada siguiente, los aficionados del Southampton estaban ansiosos por ver si Bale valía la pena. Y Bale realmente se hizo un nombre en la costa sur cuando, en el partido inaugural de la siguiente temporada contra el Derby County, Bale confió en sí mismo por encima de sus compañeros mayores y lanzó un tiro libre desde 30 metros que se coló en la red para marcar su primer gol como profesional. Y veríamos muchos goles impresionantes de tiro libre a lo largo de su carrera. Pero los fans de los Suns no tuvieron que esperar mucho para su siguiente gol, ya que volvió a marcar de tiro libre en el próximo partido. Esa temporada, Bale jugó 43 partidos en total para los Suns, una cifra enorme para un joven de 17 años. Y marcó 5 goles mientras el Southampton alcanzaba los playoffs de la Championship. Pero una lesión en el primer partido del playoff interrumpió su participación, y el Southampton perdió ante el Derby County. Pero para ese entonces, todos los clubes de Inglaterra querían a Bale, ya que tanto el Arsenal como el Manchester United fueron vinculados con la sensación adolescente. Y con solo un año de contrato y el Southampton en un caos financiero, Bale estaba disponible por un precio reducido de 10 millones de libras más variables. Así que no es de extrañar que el Tottenham Hotspur hiciera una oferta por él, y Bale sintió que los Spurs era un lugar donde podría tener tiempo para desarrollarse, diciendo más tarde en su carrera que, lo mejor que hice fue mudarme al Tottenham. Pero las cosas no salieron según lo planeado de inmediato en White Hart Lane, ya que Bale pasó la mayor parte de su primera temporada en los Spurs en la sala del fisioterapeuta, sufriendo una lesión en su debut, y luego en diciembre, rompiéndose el ligamento del tobillo en un partido contra el Birmingham, en lo que resultó ser una lesión que terminó con su temporada. Así que en ese primer año en los Spurs, Bale jugó solo 8 partidos de la Premier League, principalmente como lateral izquierdo. Y las lesiones serían algo que lo obstaculizarían durante toda su carrera. Pero incluso cuando regresó de su lesión la temporada siguiente, Bale tuvo dificultades para tener impacto en el Tottenham, que no logró ganar ninguno de sus 8 primeros partidos de la Premier League. Y en ese octavo partido, Bale fue expulsado contra el Stoke City. Después de eso, se encontró principalmente en el banquillo de suplentes, ya que el técnico de los Spurs, Harry Redknapp, prefería el enrachado Benwa Asou-Ekotto sobre Bale. Así que ese invierno, Gareth Bale parecía estar a punto de marcharse al Nottingham Forest, y el Birmingham City ayudaría a ficharlo por menos de 3 millones de libras. Pero justo cuando la carrera de Bale en la Premier League parecía haber terminado, Asou-Ekotto se lesionó, y los Spurs decidieron quedarse con Bale, quien se quedó para luchar por su lugar en el equipo.
Sin embargo, solo hizo 3 apariciones más esa temporada, y una cirugía por una lesión de rodilla lo mantendría fuera para el inicio de la temporada 2009-2010. E increíblemente, en este punto, Bale aún no había ganado un partido de la Premier League con el Tottenham. Los aficionados empezaban a pensar que era un presagio de mala suerte, ya que de hecho había establecido un récord de la racha más larga de partidos de cualquier jugador de la Premier League sin estar en el lado ganador. Los analistas incluso bromeaban diciendo que si su nombre estaba en la alineación, sabías que los Spurs no ganarían. Pero eso finalmente cambió cuando entró en los minutos finales de una cómoda victoria por 5-0 contra el Burnley. Luego, las lesiones de otros jugadores permitieron que Redknapp le diera a Bale la oportunidad de demostrar lo que podía hacer, y consiguió una racha constante en el equipo. Y eso fue todo lo que necesitó, ya que los resultados de los Spurs empezaron a mejorar, y el propio Bale ganó el premio al jugador del mes de la Premier League mientras los Spurs se clasificaban para la Champions League. El entrenador Harry Redknapp estaba lleno de elogios, diciendo que su juego había subido muchísimos niveles esa temporada. Pero con el impresionante Aso Ekoto regresando de una lesión, Redknapp no podía encajar a Bale en el 11 inicial, así que decidió que, en lugar de jugar con Bale como lateral izquierdo, usaría al galés como extremo. Y esto resultó ser uno de los movimientos tácticos más geniales de toda la carrera de Redknapp, ya que Bale evolucionó de ser un defensor propenso a errores con mentalidad ofensiva, a ser una bestia imparable de atacante, con una velocidad vertiginosa y habilidades de regate imparables que le permitían cambiar el rumbo del juego por sí mismo. Y si hay un solo partido que define la madurez de en ese momento joven de 21 años, fue el... Casi toda su carrera, Gareth Bale fue compañero de Luka Modric. O sea, qué locura. Es un dato ridículo, pero se me olvidó. O sea, fueron compañeros en el Tottenham y en el Madrid. Qué locura. Yo pensé que, o sea, suena una bobería, pero no, se me había olvidado que ellos jugaron, que coincidieron en el Tottenham. Qué bonito es el fútbol, ¿no? Partido contra el Inter de Milán en el famoso estadio de San Siro, donde los Spurs se encontraban con 10 hombres después de que su portero fuera expulsado, y el Inter de Milán ganaba 4-0 tras 35 minutos. Pero Bale no sabía rendirse. En la segunda mitad, el ciclón galés tomó el balón en el borde de su propia área y encendió los turbocompresores, superando a Maicon, superando a Zanetti, y recorriendo todo el campo hasta el otro extremo donde cruzó el balón más allá de Julio César para poner el juego 4-1. Y si piensas que un golazo así ocurre de forma excepcional, imagina la sorpresa en San Siro cuando más tarde en el partido Bale hizo exactamente lo mismo de nuevo con otro sprint de 100 metros superando a todo el equipo del Inter de Milán. Un minuto después, Bale completaría su hat-trick. Y aunque el Inter ganó el partido 4-3, de lo único que se hablaba era del ciclón galés. Bale se había presentado ante el escenario mundial. Aquí estaba la próxima superestrella del fútbol, y esa temporada realmente demostró lo que podía hacer, con 11 goles y 10 asistencias en todas las competiciones, y actuaciones tan buenas que lo llevaron al equipo del año de la Premier League de la PFA. Pero las estadísticas por sí solas no capturan la emoción que Gareth Bale traía a los fans de los Spurs con sus increíbles carreras, y goles espectaculares como este contra el Stoke City, donde Bale calcula perfectamente un centro para rematar de volea el balón al fondo de la red. Y la temporada siguiente, la decisión de Harry Redknapp de jugar con Bale como extremo, realmente empezó a dar sus frutos. Después de un mal comienzo, los Spurs tuvieron una racha increíble en la liga con Bale siendo absolutamente central para su éxito. Bale disfrutó de una racha espectacular de 3 goles y 5 asistencias en 6 partidos, y en enero, anotó 2 veces contra el Wigan, para elevar su cuenta de goles a 10 en la temporada, y fue nombrado jugador del mes de la Premier League. Su jefe lo describió como un jugador sin debilidades. Y si los Spurs podían mantener su buena forma, incluso podrían estar en la carrera por el título. Pero esa buena forma significó que el nombre del entrenador Harry Redknapp estuviera en la corta lista para el puesto de la selección nacional de Inglaterra. Esto pareció desestabilizar al club y todo se desmoronó en febrero, cuando los Spurs perdieron partido tras partido, y finalmente terminaron en el 4º lugar. Para colmo de males, se quedaron fuera de la Champions League, ya que al Chelsea se le otorgó su plaza por ganar el trofeo ese año. Así que la mejor temporada de los Spurs en años quedó en nada a pesar de que Bale anotó 12 goles y repartió 16 asistencias. Ese verano tuvo la oportunidad de representar a Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos. Pero esa elección no estuvo exenta de controversia, ya que Gales no quería que sus futbolistas jugaran para un equipo unido de Gran Bretaña, pues pensaban que podría poner en riesgo su estatus como selección nacional independiente. A pesar de esto, Bale fue fotografiado con la camiseta del equipo británico y parecía que iría a los Juegos en Londres como el jugador estrella del equipo. Pero justo antes de los Juegos Olímpicos, Bale se retiró de la convocatoria por una lesión en la espalda.
Y solo unas semanas después, mientras las Olimpiadas aún se celebraban, Bale jugó para el Tottenham en una gira de pretemporada por los Estados Unidos, cuartos de final, lo que llevó a algunos a sugerir que él y los Spurs deberían ser sancionados. Pero esta no fue la única controversia de su carrera, ya que aún estaban por venir muchas controversias más grandes. Ese verano tenía un nuevo entrenador a quien impresionar, ya que Harry Redknapp había sido reemplazado por André Villas-Boas, y Bale decidió que como ya no era un lateral izquierdo, no debería usar la camiseta número 3, asociada con esa posición. En su lugar, cambió su dorsal al número 11, y realmente mostró su talento ofensivo esa temporada bajo el mando de Villas-Boas. Desde diciembre, parecía marcar goles cada semana, incluyendo un hat-trick contra el Aston Villa, y 8 goles en 5 partidos al inicio de febrero, y también marcando un gol absolutamente asombroso en el último minuto para vencer a su rival local, el West Ham United, convirtiéndose en la fuerza motriz absoluta de este equipo de los Spurs. Los comentaristas empezaban a hablar de él al mismo nivel que Ronaldo y Messi, ya que cada vez que recibía el balón, sentías que algo espectacular estaba a punto de suceder. En Europa, recordó a todos sus habilidades a balón parado, anotando 2 tiros libres en el mismo partido contra el equipo francés Lyon, y terminó la temporada como el jugador más destacado de la Premier League, anotando la enorme cifra de 26 goles y dando 10 asistencias en todas las competiciones, convirtiéndose en el segundo jugador de la historia en ganar el premio al jugador joven del año, el jugador del año y el premio al jugador del año de la Asociación de Escritores de Fútbol, todo en la misma temporada. Pero a pesar de sus esfuerzos electrizantes, los Spurs volvieron a quedar fuera de la Champions League. Y no hay forma de que un jugador tan bueno como Gareth Bale no juegue en la competición más grande del fútbol, para formar el trío de ataque apodado la BBC, por Bale, Benzema, Cristiano. Pero las lesiones hicieron que tuviera que esperar hasta octubre para sus primeros 90 minutos completos. Al mes siguiente empezó a mostrar al Bernabéu de que era capaz, anotando un golazo de tiro libre marca de la casa contra el Galatasaray. Primera temporada con el Madrid, fue absolutamente dominante, registrando 22 goles y 19 asistencias, y la BBC terminó la temporada con 97 goles entre ellos. Si bien algunos jugadores anotan goles decisivos y otros anotan goles espectaculares, sprintando desde la línea de medio campo e incluso saliéndose del campo para superar al defensor del Barcelona, manteniendo luego la calma para colar el balón entre las piernas del portero y conseguir su primer trofeo con el Madrid. Y no tendría que esperar mucho para su siguiente trofeo, ya que el Real Madrid se enfrentó a su rival local, el Atlético, en la final de la Champions League. Con el marcador empatado a 1 después de 110 minutos, Bale apareció con un gol de cabeza para darle la ventaja al Real Madrid, y terminaron ganando la final, levantando la Champions League en la primera temporada de Bale en el club. Y no sería la última vez que marcaría un gol decisivo en una final de la Champions League. Bale comenzó la temporada siguiente con una actuación increíble en la Supercopa, y añadió 17 goles más a su cuenta con el Real Madrid. Pero esa temporada, a pesar de acumular 92 puntos, el Madrid terminó segundo. Y el único otro trofeo que Bale añadió a su colección fue el Mundial de Clubes, donde volvió a marcar en la final. Y la temporada 15-16 comenzó siendo un desastre para el Madrid, ya que fueron descalificados de la Copa del Rey, y fueron goleados por el Barcelona 4-0 en noviembre, lo que llevó al despido de Rafa Benítez tras solo media temporada a cargo. Pero también fue una temporada difícil para Bale, ya que las lesiones musculares hicieron que se perdiera 5 de los primeros 10 partidos, y un desgarro en el músculo del gemelo lo mantuvo fuera la mayor parte de enero y febrero. Pero cuando jugaba, cumplía con creces, No sé si para la gente de mi generación o no, pero es que hay un momento en el, 2011 hasta el 2018, que para mí fueron los mejores clásicos en la historia del fútbol. Pero hubo un momento del 2014 al 2017 que no, era una hermosura el fútbol, era una hermosura ver al Barcelona y al Real Madrid, que me transporta a esa época y que feliz era. Y que debía aprovechar no tanto solo ver los juegos del Barcelona, sino también ver los juegos del Madrid, porque es que estaba viendo a los dos mejores equipos del mundo en su pick, porque es que tenían Cristiano, Gareth Bale, Benzema, Luis Suárez, Messi y Neymar, medio campo, Iniesta, Xavi, Busquets, Modric, Kroos, y también tenía a Casemiro. Qué locura era ver esos partidos, de verdad. Y bueno, recuerda seguirme en mis redes sociales como soy Ibra Fútbol, y sigamos viendo el video. Partido contra el Rayo Vallecano y un hat-trick contra el Deportivo La Coruña para impresionar a su nuevo entrenador, Zinedine Zidane. En marzo, batió el récord de más goles de cualquier jugador británico en la liga, anotando su gol número 43 en la competición para superar al inglés Gary Lineker en las tablas de goleadores históricos. Bajo el mando del nuevo entrenador Zinedine Zidane, Gareth Bale pronto necesitaría una nueva vitrina de trofeos, ya que estaba a punto de ganar títulos en abundancia.
En la primera temporada de Zidane, el Madrid volvió a alcanzar la final de la Champions League. ¿Y quién más aparecería en un momento decisivo si no es Gareth Bale, quien asistió a Sergio Ramos para el único gol del Real Madrid en el partido, que terminó ganando en la tanda de penaltis, dándole a Bale su segundo trofeo de la Champions League? Aunque el Madrid es importante para Bale, todo el mundo sabe que su primer amor es Gales. Pero durante la mayor parte de la historia futbolística del país, Gales se ha perdido los grandes torneos. Sin embargo, en el verano de 2016, Gales jugaría en la Eurocopa y Bale sería su estrella. Gales esperaba demostrar que no solo viajaban a Francia para rellenar el cupo. En el partido inaugural contra Eslovaquia en Burdeos, Bale clavó un tiro libre marca de la casa para convertirse en el primer galés en marcar en un gran torneo desde 1958. Gales ganó ese partido y Bale anotó otro gol de tiro libre en el siguiente partido contra Inglaterra. Pero Gales perdió en los minutos finales y necesitaban un buen resultado contra Rusia para avanzar. Y Bale volvió a marcar en ese partido y los Dragones Rojos ganaron 3-0 para alcanzar las rondas eliminatorias. Allí vencieron a Irlanda del Norte y a Bélgica para llegar a las semifinales de un gran torneo por primera vez en su historia. Y a pesar de perder contra Portugal, Gales regresó a casa como héroes nacionales. Pero de vuelta en Madrid, los problemas de lesiones de Bale continuaron. Y aunque la 16-17 fue una temporada excepcional para el Real Madrid, que ganó trofeo tras trofeo, fue irregular para Bale, que jugó menos de 1500 minutos en la liga. Primero fue una lesión de tobillo que lo mantuvo fuera todo el invierno. Luego, una suspensión por tarjeta roja y algunos golpes menores. Después, en su partido número 100 en la liga con el Madrid en un clásico contra el Barcelona, sufrió una lesión en el gemelo que terminó con su temporada. Ese año, la final de la Champions League era en la ciudad natal de Bale, Cardiff. Y Bale no se la iba a perder. Así que, de alguna manera, logró ponerse lo suficientemente en forma para entrar como sustituto los últimos 13 minutos de una cómoda victoria por 4-1 sobre la Juventus, y poder celebrar la Champions League frente a los aficionados de su ciudad. Y aunque su gemelo seguiría dándole problemas en la temporada 17-18, volvió a su mejor nivel goleador en la segunda mitad de la temporada con 21 goles y 7 asistencias en todas las competiciones, incluyendo un auténtico golazo en el clásico contra el Barcelona, metiendo el balón maravillosamente hacia la escuadra. Pero lo mejor estaba por venir, ya que el Real Madrid volvió a llegar a la final de la Champions League y en su camino estaba el Liverpool. Pero Bale comenzó el partido en el banquillo, Benzema abrió el marcador para el Madrid y Sadio Mané empató para el Liverpool. Era el momento de que un jugador decisivo consiguiera ese gol tan importante. Así que Zidane dio entrada a Gareth Bale en el minuto 61 y solo llevaba 2 minutos en el campo cuando Bale vio que el centro de Marcelo iba detrás de él. Entonces saltó en el aire para realizar una chilena perfecta y marcar posiblemente el mejor gol jamás anotado en una final de la Champions League. Quiero decir, este gol dejó a todos sin aliento. Simplemente no había forma de detenerlo. Y como dijimos, Bale es ese jugador que combina lo decisivo con lo espectacular, y marcó un segundo gol para sentenciar el partido y fue nombrado el hombre del partido mientras ganaba su cuarta Champions League. Pero después, ese verano, la BBC se disolvió. Ronaldo se marchó a la Juventus, y Zidane fue reemplazado por Julen Lopetegui. Y esos cambios realmente afectaron el impulso del Madrid en la temporada 18-19, siendo calificada como una de las peores temporadas en la historia moderna del Real Madrid. Bale tuvo problemas en medio de la agitación. Y aunque marcó su gol número 100 para el club, los aficionados rivales afirmaron que hizo un gesto grosero mientras lo celebraba. Y Bale tuvo suerte de evitar una sanción. Al final de la temporada, estuvo a punto de dejar el Madrid, ya que sus compañeros afirmaban que no encajaba porque se iba a la cama a las 11 de la noche, lo cual en Madrid se considera demasiado temprano, y no se quedaba a esperar las sesiones de café de medianoche del equipo. También se quejaban de su amor por el golf e incluso lo habían apodado el golfista, aunque el propio Bale dijo más tarde que en realidad no jugaba tanto al golf. Pero para entonces, la prensa de Madrid había convertido a Bale en el chivo expiatorio de todas las desgracias del Real Madrid. Así que, en el verano de 2019, Bale casi se va al club chino Jiangsu Suning por un contrato de $1 millón a la semana. Pero el Real Madrid canceló la operación ya que querían un traspaso. Y para empeorar las cosas, Zinedine Zidane, que había regresado al club para una segunda etapa como entrenador, dijo: "Esperamos que se vaya pronto". A lo que el agente de Bale calificó a Zidane de desagradecido y dijo que Zidane no quería trabajar con Bale debido a conflictos en el estilo de juego. Así que cuando Gales se clasificó para la Eurocopa 2020, Gareth Bale protagonizó una de las controversias más memorables de su carrera al celebrar con sus compañeros galeses sosteniendo una bandera de Gales que decía Gales, Golf, Madrid, en ese orden. Cuando el Real Madrid vio las imágenes de la pancarta, se pusieron furiosos. Pero la pancarta en sí venía de una cita de un exjugador del Real Madrid criticando a Bale, y sus propios compañeros
compañeros le llamaban el golfista, así que, ¿qué esperaban? Para entonces, jugar para el Madrid se había convertido en una pesadilla, con Bale relegado al banquillo desde el inicio de 2020, y a pesar de todos los goles decisivos y los espectaculares tiros libres de Bale, la gente decía que nunca podría ser una leyenda en el Real Madrid. Así que ese verano, Bale regresó a Londres para unirse al Tottenham Hotspur en calidad de cedido, y le mostró al Real Madrid lo que se estaban perdiendo, ya que, aunque se perdió mucho tiempo de juego por lesiones, cuando estaba en el campo, era espectacular. Sus impresionantes 11 goles en 20 apariciones en Liga y 16 goles en todas las competiciones, incluyendo el gol número 200 de su carrera, no nos cuentan toda la historia, ya que en realidad solo jugó 922 minutos en la Premier League esa temporada con los Spurs, lo que significa que marcaba goles a un promedio superior de un gol cada 90 minutos. Ese es un promedio por el que cualquier delantero mataría. Pero el verano siguiente tuvo que regresar al Madrid. Y aunque volvió a la alineación titular en los 3 primeros partidos del inicio de la temporada, una lesión de rodilla y una serie de problemas de espalda hicieron que solo jugara 7 partidos en toda la temporada. Y al final de la misma, las lesiones persistentes significaban que probablemente debería haberse retirado. Pero tenía un sueño más que necesitaba cumplir: jugar con Gales en el Mundial. Así que se unió a Los Ángeles FC en la MLS durante 6 meses para tener algo de tiempo de juego. Pero incluso allí, no pudo evitar marcar goles decisivos. Y cuando el partido por el campeonato de la MLS llegó a la prórroga, y Los Ángeles perdían 3-2 ante el Philadelphia Union, ¿quién más sino Gareth Bale marcaría con un cabezazo en el minuto 128, el gol más tardío jamás registrado en la historia de la MLS para llevar el partido a los penaltis? Y Los Ángeles FC ganaron para completar el doblete de la MLS Cup y el Supporters Shield. Y luego Bale se dirigió al Mundial de Qatar por todo lo alto, liderando a Gales en su primera aparición en un Mundial desde 1958 y marcando su único gol en Qatar. Después del torneo, Bale se retiró diciendo: esa fue la historia del gran Gareth Bale. Para mí un jugador ni infravalorado ni sobrevalorado. Creo que su época en el Madrid de oro, del 2014 al 2018, fue muy buena, honestamente. Ya después del 2018 ya Gareth Bale dijo: yo voy a jugar golf. Espero que les haya gustado el video. Recuerden seguirme en mis redes sociales como soy Ibra Fútbol. Y bueno, te leo en los comentarios qué te pareció Gareth Bale. ¿Infravalorado o sobrevalorado? ¿Es Gareth Bale el mejor jugador galés? Te leo en los comentarios.